En Colombia, pues vamos a ver más en detalle de qué se trata. ¿Ok? Bueno, entonces acá vemos esta misma imagen ya ampliada para Latinoamérica, donde vemos la clasificación, ¿no? Aquí la clasificación clima tropical, árido, continental y glaciar para cada una de las y el código. Entonces aquí está el detalle de lo que significa la clasificación general. Entonces el clima A es un clima tropical que tiene climas megatérmicos, es decir, con temperaturas muy altas. La temperatura del mes más frío del año, la temperatura media, o sea, el promedio de la temperatura del mes más frío es mayor a 18 grados, entonces ya se imaginarán pues los meses más áridos, ¿no? Más cálidos, cuánta temperatura tiene. Se caracteriza por una temporada de invierno ausente, o sea, todo el año es cálido, no hay una época del año donde haga algo de frío. Y las precipitaciones son muy fuertes, ¿no? Entonces aquí nos hablan de una precipitación anual fuerte, más alta que la evaporación anual potencial, ¿no? Entonces allá llueve más de lo que se evapora, entonces son climas muy húmedos. De eso se trata el clima tropical, así como en general. Y así pues hay descripción, ¿no? De los climas. Nosotros podíamos estar en un clima templado, que son climas mesotermales, o sea, temperaturas medias. La temperatura media del aire de los 3 meses más fríos están entre -3 y 18 grados Celsius, que es más o menos lo que nos toca a nosotros. Temperatura media del mes más caluroso, un poco superior a los 10 grados, y temporadas de invierno, de verano e invierno bien definidas, ¿no? Entonces es el clima que más nos representa, digamos, en esta clasificación, que es el clima C, que tiene estos colores como verdecitos y tirando amarillo. Entonces es esta zona de aquí donde pues está de Nariño, ¿no? Bueno, más hablamos más en detalle en la siguiente diapositiva, pero aquí pues las describo. Y la segunda letra, que puede ser F, son precipitaciones constantes. Acuérdense que la segunda nos hablaba de precipitación completamente húmedo o húmedo, por la F por Fitch, que es húmedo en alemán, ¿no? M, precipitaciones con precipitaciones constantes, excepto algún mes seco, y precipitaciones exageradas en algunos meses, ¿no? Y es el caso de las zonas del Océano Índico, que se presentan los vientos monzones. W es un periodo seco en invierno, por eso es winter, ¿no? En el invierno, y periodo seco en verano, la S, summer, que estas letras pues provienen del alemán. Bueno, entonces aquí está la indicación de esa segunda letra. Si la segunda letra es una S, indica que el clima, que es un clima de estepa, como de esas grandes llanuras que se presentan más en Rusia y en la parte sur, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Hay esos zonas que son secas y muy extensas. Y tiene precipitación media anual total entre 300 y 760 milímetros, ¿no? Ya les decía en las clases anteriores que la precipitación se mide en milímetros de la lámina de agua que ha caído en la región. Y esta S solo aplica para los grupos B, para el grupo B, que es de clima árido. La W nos indica que hay un clima desértico, anuales menores de 250 milímetros. Nos indica que hay clima húmedo y que aparecen precipitaciones en todos los meses del año, y que hay una ausencia de una estación seca bien definida.
aplica a los grupos A, C y D, es decir, aplica al clima tropical, al clima templado y al clima continental, ¿no? Entonces, esto nos aplicaría a nosotros. Y por aquí sí vemos los colores, más adelante vemos los nariños más cerquita, ¿no? Los colores tienen por aquí una letra F. Este, por ejemplo, es CFA, ¿no? Entonces aplicaría este clima húmedo donde llueve todo el año. Esta es la W mayúscula y aquí también hay una W minúscula que indica que son lluvias en verano, la S minúscula lluvias de invierno, la W con una vírgula, ¿cómo se llama esta cosita de aquí? Se me olvidó. Vírgulas en portugués, no sé, ¿cómo se dice en español este símbolo de aquí? ¿Quién se acuerda? Comilla. Ah, bueno, sí, comilla sencilla, ¿no? Y lluvias de verano y otoño cuando es esa W y la S con esa comilla, lluvias de invierno y otoño. Y aplica pues para esos grupos. M, que son los climas monzónicos, donde hay lluvias monzónicas, ya habíamos visto los vientos monzónicos, ¿no? En la clase primera de clima. Cuando hablamos de vientos, hablamos de este viento monzónico y miramos dónde se produce y las características, ¿no? De veranos muy húmedos, muy lluviosos, inviernos relativamente secos. Y aquí la precipitación media anual total, miren la diferencia, 1500 milímetros en relación con las otras, ¿no? 250, 380, 760. 1500 milímetros es mucha lluvia en un año. Precipitación del mes más seco de 60 milímetros. Este aplica solamente para la temperatura promedio del aire en el mes más caluroso, entre 0 y 10 grados Celsius. Estos aplican para el grupo E, que es estos climas glaciares, ¿no? F, temperatura media del mes más caluroso, menor de 0. Y M, lluvia abundante y un invierno levemente duro, ¿no? Esos son los significados del código para esta segunda letra de la clasificación Köppen-Geiger. La tercera letra, que ya me indica un subtipo, digamos, y está relacionada con la temperatura, son letras minúsculas. A significa un verano cálido, temperaturas superiores a 22 grados Celsius, la temperatura promedio del aire en el mes más caluroso, y aplica para los grupos C y D. B, verano templado con temperaturas menores de 20 grados Celsius y temperaturas medias del aire en los 4 meses más cálidos mayores a 10 grados Celsius. La letra C, verano corto y fresco, y aquí pues está la descripción clara de a qué se refiere, ¿no? Refiriéndose a las temperaturas medias del aire mensuales, será, ¿no? Porque nos hablan de aquí de 4 meses. La D, invierno muy frío, temperatura media del aire en el mes más frío de menor a menos 33 a 8, menos 38 grados Celsius. Esta aplica solamente para el clima de, no sé, tengo dudas sobre este, mayor a menos 38 y menor a menos 38. Muy frío, invierno muy frío, son una temperatura supremamente bajas. Nos indica un clima seco y caliente, temperatura 8 grados Celsius, o desiertos o semidesérticos, pues son semidesérticas muy calientes, con temperaturas medias anuales del aire de 18 grados Celsius o más, ¿no? Entonces aquí ya nos están hablando de temperatura anual. Hay que diferenciar muy bien, ¿no? Esos valores de temperatura. Acá en estas otras nos hablan de temperaturas de los meses, entonces es temperaturas mensuales, medias mensuales, y aquí nos están hablando de temperaturas anuales. Acá son climas secos y fríos, con temperatura media anual del aire menor de 18 grados Celsius y desierto frío o semidesértico con temperatura media anual del aire inferior a 18 grados Celsius.
Entonces, de eso se trata este sistema de clasificación de los climas de la región. Entonces, para hacer este tipo de clasificación necesitamos datos, ¿no? Datos de temperatura y precipitación, básicamente. Cuando ustedes hagan su proyecto, van a tener que sacar estos datos de precipitación de su cuenca para calcular el balance hídrico, pero también les van a servir para hacer esta clasificación climática. Entonces, el proyecto va a incluir también esta parte de clima, que no es complicado, ¿no? Es remitirse pues a estos valores y van a ser las dos clasificaciones, la clasificación climática Köppen-Geiger y la Caldas-Lang, que es la que hacemos acá en Colombia. Entonces ya están los datos, pero ustedes los van a refrendar con los datos que tomen para hacer el balance hídrico. Bueno, la tercera letra entonces se utiliza para distinguir climas con diferente variación de temperatura. Y están pues los subtipos de los climas de los grupos B, C, que son los que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, para el grupo no tenemos esta tercera nivel de clasificación. Listo. Bueno, aquí vamos a ver entonces la clasificación climática Caldas-Lang, que es la que aplica acá en Colombia. Es una clasificación que toma en cuenta la altura sobre el nivel del mar. Este es un tipo de clasificación muy común aquí en las zonas tropicales porque como no tenemos efecto muy notorio de las estaciones, entonces no se requiere pues esa distinción que se hace en la clasificación anterior. Nuestros climas son más estables, digamos, más homogéneos. Entonces, se toma como un parámetro de clasificación la altura sobre el nivel del mar. Y entonces se hablaba inicialmente, el sabio Caldas pues fue quien propuso esta clasificación para Colombia con base en la altura sobre el nivel del mar y las temperaturas, ¿no? Que era lo que en esas épocas anteriores pues se podía tomar de manera directa, eran datos fáciles de tomar. Después ya con la clasificación Lang se hizo digamos, una combinación de estas dos clasificaciones y la Lang hace una relación entre la precipitación y la temperatura del lugar. Entonces hay un factor de Lang que se llama así, factor de Lang, que le da una relación entre la precipitación medida en milímetros y la temperatura medida en grados Celsius. Entonces va a haber un rango, ¿no? de esa división que se haga, va a haber un rango y entonces dependiendo de dónde caiga ese rango, ese valor en estos rangos que tenemos aquí, pues vamos a tener el factor de humedad para combinar con la clasificación CAL, ¿no? Entonces, los pisos térmicos que se cálido, templado, frío, muy frío, extremadamente frío, de 0 a 800, el templado de 800 a 1800, el frío de 1800 a 200 a 2000, 2800, este es el que nos aplica aquí en Pasto. En Nariño pues tenemos varios pisos térmicos, pero acá en la cordillera pues la mayoría de las ciudades estamos en este rango de 1800 a 2800. Muy frío, 2800 a 3700. Aquí ya estarían algunos corregimientos, por ejemplo, de acá de Pasto, Mapachico, Gualmatán, Obonuco, bueno, todos estos corregimientos que están aquí en las zonas bien más altas, más cercanas a Galeras. Tienen climas muy fríos. Extremadamente frío de 3700 o 4700 en estas zonas ya casi no se encuentra pues población. Si acaso sube la gente pues para hacer alguna actividad agrícola, pero para vivir pues ya es muy duro vivir a 3700, por encima de los 3700 metros sobre el nivel del mar, porque la presión es muy bajita, es decir, el aire es muy leve, y entonces hay poco oxígeno en el aire. Entonces uno necesita respirar una cantidad muy grande de aire para obtener una poquita cantidad de oxígeno, ¿cierto? A nivel del mar esa es la ventaja,
allá el aire está más condensado, digamos, entonces en una poca volumen de aire vamos a tener una gran cantidad de oxígeno. Por eso es que cuando la gente que vive acá en estas zonas altas o quienes vivimos en estas zonas altas, que estamos acostumbrados a respirar grandes cantidades de aire para obtener el oxígeno, cuando vamos a lugares más bajitos, donde el aire es más denso, digamos, cuando respiramos esa cantidad de aire a la que estamos acostumbrados, mayor de oxígeno, por eso nuestro rendimiento suele ser mayor. De altitudes bajas, perdón, cuando vienen acá a la montaña, pues tienen esa dificultad, ¿no? Les da este fenómeno que hablamos de soroche porque les falta el oxígeno. O sea, respiran una poca cantidad de aire, absorben una poca cantidad de aire y entonces van a tener una menor cantidad de oxígeno, que es a lo que están acostumbrados. Entonces sienten este fenómeno de mareos y desequilibrio, ¿no? Es lo que sucede, por eso es que la gente no quiere ir a jugar, por ejemplo, fútbol a La Paz o venir a jugar acá a Pasto, que son sitios pues muy altos donde la densidad del aire es muy bajita por la presión tan baja y tan bajita. Bueno, y aquí están los rangos de temperatura. El cálido tiene temperaturas mayores o iguales a 24 grados, el templado entre 24 y 18, el frío 18 y 12, esto es más o menos lo que tenemos acá, incluso menos, ¿cierto? El muy frío 12 a 6, el extremadamente frío 6 a 0 y los nivales pues menor a 0, que es la temperatura del punto de congelamiento donde ya se puede mantener el agua en estado sólido. Y para el factor de humedad, pues tenemos estos rangos, ¿no? Desértico de 0 a 20, árido hasta 40, semiárido hasta 60, semihúmedo hasta 100, húmedo por encima de 100 y superhúmedo por encima de 160. Entonces, nuestro clima de aquí de Pasto me atrevería a decir que es semihúmedo. No he visto esta relación, ahorita lo vemos más adelante, y estaríamos con un rango de precipitación entre temperatura en este rango, un valor entre 60 y 100, de tal forma que nuestro clima sería frío, sería la clasificación para acá, para la región. Caldas, en combinación con Lang, se pueden dar todos estos tipos de climas aquí en la región. Cálido superhúmedo, cálido húmedo, cálido semihúmedo, cálido semiárido, cálido árido. Entonces, la combinación de todos estos, de esos factores, de esas dos tablitas que vimos anteriormente. Aquí les hablaba del clima nuestro, que sería frío semihúmedo. Puede ser en algunas regiones frío semiárido o árido porque no llueve mucho, frío muy húmedo, frío húmedo, perdón, o frío superhúmedo. Y aquí está el mapa, donde nos dicen la clasificación climática de Caldas-Lang para Colombia y vemos esta diferenciación muy notoria aquí en la cordillera de los Andes, ¿no? Debido a que esta clasificación tiene que ver con la altura y es mucho más, digamos, real, más aproximada a la realidad de lo que nos da la clasificación que vimos anteriormente de Copenhague. Se miran los climas aquí en rojito, que van a ser los climas cálidos de la costa. Aquí lo tengo con los colores. Entonces estos pues no están ahí exactamente porque estos mapas siempre salen con la escala un poquito diferente el color. Entonces nos toca hacer como una aproximación, ¿no? Aquí tenemos un rojo y un rojo un poco más oscuro que podría ser esto. Cálido húmedo en la costa pacífica y cálido súper húmedo, ¿no? Más oscuro. Puede haber también algunas regiones cálido semihúmedo que son estas naranjitas. Y aquí en la cordillera ya tenemos estas tonalidades azules, ¿no? Que nos dan esta escala de frío, frío súper húmedo, frío muy húmedo. Aquí pues está muy reducido el color, no podríamos identificar muy fácilmente
hay que hacer un acercamiento para poder identificar el clima de la región. De esa imagen cuya fuente es el IDEAM, y ya podemos mirar pues más en detalle los climas, ¿no? Entonces aquí miren que en la costa pacífica, ya más cerca del mar, tenemos climas cálidos húmedos, y más hacia el pie de monte, el cálido superhúmedo, ¿no? Y este es el efecto del piedemonte costero nariñense, porque aquí estamos bajando de la cordillera y aquí tenemos unas zonas supremamente lluviosas, que es esa zona de Barbacoas, esa zona de la reserva natural acá de Santianga, donde la vegetación es muy abundante, es exuberante. Este es un clima muy similar al del Chocó. De hecho, me parece que esta zona todavía pertenece al Chocó del Pacífico. Eso tiene un nombre, este sistema de bosques de acá, de selvas, no son bosques sino selvas. Entonces, por eso tenemos aquí un factor de humedad mucho más alto que en la costa, ¿no? Aquí en la costa, el efecto de los vientos oceánicos, pues se refleja, esos vientos arrastran humedad, y por eso es un poco más seco, ¿no? No es tan lluvioso como aquí en el piedemonte nariñense, piedemonte costero nariñense. Entonces tendríamos acá estos climas cálidos súper húmedos, y aquí el naranjita cálido semihúmedo ya subiendo en la cordillera, ¿no? Acá en Pasto, los climas nivales muy fríos son estos azules. Aquí podríamos identificar este rosadito, que es el extremadamente frío súper húmedo, podría ser aquí vemos los volcanes, ¿no? Que tienen este color aquí rosadito, probablemente por la altura. Es un clima extremadamente frío y súper húmedo, llueve bastante en esas zonas. Entonces aquí me da la impresión de que esto corresponde a galeras, y entonces nosotros tendríamos esta coloración para nuestro clima, que nos da lo que les decía, un clima frío súper húmedo o frío semiárido, ¿no? Muy similar a esto, y estos azules más oscuritos, que son muy frío semihúmedo o muy frío semiárido, ¿no? Estas zonas de aquí. Esto ya más hacia la Cocha, digamos, hacia estas zonas cercanas al Putumayo. Entonces, de esta forma podemos mirar la clasificación del clima de nuestra región. Hay un shape del IDEAM que tiene esta clasificación. Entonces, en su trabajo ustedes lo van a poder montar sobre la cuenca y verificar el clima que les está dando, ¿no? Además, deben hacerlo también con los datos, como les decía anteriormente. ¿Sí? Los datos de precipitación y temperatura, y verificar a ver si les da. Puede ser que no les dé exacto, ¿no? Porque esta clasificación de Caldas, pues se ha hecho con datos de hace muchísimo tiempo, que no están disponibles en el IDEAM. El IDEAM tiene datos de los últimos años. Entonces, puede ser que les dé una pequeña diferencia, ¿no? Puede ser que aquí en el IDEAM nos digan que es frío semihúmedo, y a ustedes les dé frío semiárido o frío húmedo, pero no va a ser una diferencia muy grande. Entonces, como para que ustedes apliquen la metodología y verifiquen pues con los datos del IDEAM. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces de esto ya hablamos ayer, de temperatura. Creo que esta diapositiva se quedó ahí por algún error. Entonces de eso se trata la clasificación climática. Hay otros tipos de clasificación, pero estas son las dos más. Esta es pues la que nos aplica a nosotros, la que debemos conocer, y hay otras, la más general, la COPEN, que les mostré, y pueden haber otras, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con estas dos. No sé si la COPEN... no, creo que ustedes solo van a trabajar en el proyecto con esta, no nos vamos a complicar con la Copenhague.
¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a revisar la plataforma del IDEAM para estos datos de temperatura y precipitación. ¿La están viendo ahí ya? Sí, profe. Ok. Espero que ya hayan buscado alguna cosa aquí en esta plataforma. Ahora, ayer vimos datos de humedad relativa, ahora vamos a ver los datos que existen. Entonces, lo mismo, vamos a escoger, digámosle, desde 2000, enero primero de 2000, hasta la fecha, a la fecha de ahora. Vamos a buscar datos estándar, que son los que vemos aquí. Seleccionamos aquí el parámetro, buscamos entonces temperatura, que está acá, y vemos entonces los datos de temperatura que están disponibles. Aquí hay temperatura seca de las 24 horas y es una gráfica. Vamos a necesitar, si fuésemos a hacer la clasificación climática, vamos a necesitar datos de temperatura mensuales y anuales. ¿No es cierto? Entonces, temperatura húmeda de las 700, 1300 y 1800 las horas, ¿no? Las 7 de la mañana, la 1 y las 6 de la tarde, aquí también. Temperatura seca máxima diaria, temperatura del aire a 2 metros mínima diaria, la del aire a 10 centímetros absoluta diaria, aquí la máxima diaria, a 2 metros mínima diaria. Aquí tendríamos la máxima diaria y la mínima diaria. Esta máxima diaria sería la que nos sirve más en el caso de que necesitáramos pues hacer utilizar los datos diarios, ¿no? Seca mínima diaria, seca máxima diaria. Esto seca quiere decir que son datos de verano, donde hay poca precipitación. Del aire a 10 centímetros, es anual, esa podría servirnos. Eh, del aire 2 minutal a 2 metros, esta cada 2 minutos no sirve. Temperatura húmeda media anual. Temperatura máxima del aire a 10 centímetros media anual. Esta nos serviría la temperatura máxima media anual. La temperatura del punto de rocío del aire, temperatura del punto de rocío media anual, mínima, mínima máxima anual, aquí están las dos. Tomemos esta en lugar de la anterior. Esta es la máxima anual a 2 metros. 2 metros, máxima anual, temperatura seca mínima anual, mínima media anual. Bueno, hay una serie de datos de temperatura que hay que ir revisando para ver cuál es el que nos sirve. Temperatura del aire a 2 metros máxima absoluta anual, a 10 centímetros absoluta anual. No encuentro la mensual. Del aire a 10 centímetros mínima anual. Máxima anual, mínima, máxima anual.
diaria, horaria. No sé si ya la pasé. Media mensual. La que escogimos aquí es máxima anual. Profe, ¿Sí? buenos días. Profe, el día de ayer miramos el parámetro de humedad relativa a 2 metros horario, ¿verdad? ¿Yo? Ah, sí, ajá. Es que es para ir anotando porque esos parámetros los debemos que tener en cuenta para la cuenca. ¿Para la qué? Para la cuenca, profe. Ah, sí, pero cuando ya veamos cada uno de los parámetros, yo ya les digo cuál exactamente deben tomar. No, Ah, listo, profe. Mejor, gracias. no es con cualquiera. Las metodologías le dicen a uno cuál dato se debe tomar. Por ejemplo, ahorita esta clasificación nos dice que es con los 4 meses, la que es la Copenhagen, 4 meses más secos. Entonces tengo que tomar la temperatura seca mensual, ¿no es cierto? Y verificar ahí en el año le van a dar 12, pues te van a dar 12 datos del año y hay que buscar los más secos. Entonces, no es cualquier dato. Y aquí yo quiero buscar los mensuales, pero no la estoy viendo. Media anual, anual, anual. No sé si, no sé si hay que seleccionar entonces el valor acá no estándar, sino especial. Bueno, por ahora miremos esta que ya escogí, que es la anual, que también nos sirve. Seleccionemos entonces aquí el departamento de Nariño y seleccionemos todo. Aquí nos va a dar, si le damos todo aquí, nos da todas las estaciones, que es lo que ustedes deben hacer porque ustedes tienen un listado de estaciones, ¿no? Entonces, no en todos los municipios hay estaciones meteorológicas, entonces hay que revisar con el archivo, con el shape que les dije ayer, cuáles están cerca de su cuenca para que veamos si hay datos o no. Entonces aquí me salen todas las estaciones de Nariño, está la del aeropuerto Antonio Nariño, Florida, no sé cuál será este, el San Luis es el de Barbacoas, miren todos los lugares donde tenemos datos. Entonces vamos a escoger las que son cercanas aquí a Pasto, el aeropuerto Antonio Nariño, Bombona, que este es en Samani, en Sandoná, puede ser que nos sirva también. Botana, que es acá en la granja de la Universidad de Nariño, esa nos sirve también. Huesaco, esto es en el Pacífico. Chile es Chimayoy, nos serviría, pero esta está inactiva, creo. Eh, pero tiene datos, entonces puede servirnos. La Cruz, Cumbal, el Encano también puede servirnos. Funes, Guachabés, Gualmatán, Tratam y Romayo. Obonuco, aquí está, esta de Obonuco también nos sirve, tiene datos, sí, tiene 21 datos. Universidad de Nariz, esta es la que generalmente tiene más datos. Ah, no tiene datos aquí, de temperatura. Bueno, entonces ya seleccionamos las estaciones que nos sirven, agregamos a la consulta y vemos a ver qué tanto hay, ¿no? Entonces aquí miren, incluso nos marca dónde están las estaciones para que tengamos certeza pues de que están aquí cerca de Pasto y nos pueden dar información. Y aquí aparecen otro tipo de estaciones, estas verdecitas que creo que son pluviográficas solamente, ¿no? Entonces estos símbolos que aparecen aquí, que ya nos acercando la imagen, pues ya nos dicen dónde hay otro tipo de datos. Entonces, estos verdecitos son pluviométricas. Vamos a ver cuando el siguiente capítulo, que es precipitaciones, práctico, sencillo de medir lo que ha llovido en el día, ¿no?
Estas de aquí, por ejemplo, son climática principal, son las más... climática principal significa que tiene bastantes equipos para medición de clima. Agrometeorológica, estas otras son pues especiales para la agricultura. De esas hay pocas, no veo yo aquí alguna. Bueno, limnimétrica, estas azules son unas reglas que se ponen en los cauces para ver el caudal en un punto determinado, ¿no? La lignimétrica, por ejemplo, es una que hay en la Universidad de Nariño, en la parte de atrás en el río Pasto, no sé si ustedes han visto. Allá hay una tarabita, pues, que se utilizaba antes para hacer la medición directa sobre el río, pero ahora ya hay un equipo más sensible y más moderno, digamos, que nos mide el nivel del agua en ese punto en el río Pasto y que obtiene, pues nos puede dar el caudal ya con los datos más trabajados. Limnimétrica y limnigráfica, ¿no? La limnimétrica es esta escala que les decía, es como una regla, y la limnigráfica, pues ella sí ya es más sofisticada, ya va dándonos una gráfica, una línea de cómo está subiendo la precipitación. Radiosonda, bueno, hay algunas. Climática ordinaria, ya habíamos dicho, estas de aquí. Mareográfica, pues aquí no vamos a ver porque aquí no tenemos mareas. Pluviográfica y pluviométrica también, pues aquí nos dan la precipitación en metros, pues en milímetros, y también nos pueden dar una gráfica. Entonces, cargamos aquí. Y vamos a guardarlos. Esto es temperatura desde 2000, creo que le puse, ¿no? 2000 a 2021, digamos. Si la extrajo, no vi. Creo que es este, ¿no? Sí. Datos. Vamos a filtrar estos datos para tener un mejor manejo de los datos. Está filtrando bien. Esto es Office y a mí no me gusta. No me funciona nunca bien esta vaina. Windows conmigo es enemigo. Abramos con LibreOffice. Es porque Windows no hace. Ya.
Es porque Windows, como ustedes vieron, no me separa aquí por columnas la información, me tomaba una sola fila, por eso no me dejaba filtrar. Acá sí ya me lo separa por filas, entonces aquí yo ya puedo filtrar. Entonces vamos a darle un filtro aquí. Ok, miren, entonces aquí ya filtro yo esto. Aquí están las estaciones. Voy a decirle que me den las de aeropuerto solamente. Desde aquí ya tengo los datos de temperatura. Entonces aquí está el valorcito. Y miren, pues estas son temperaturas alticas, ¿no? Porque es el aeropuerto de Chachagüí. Aquí hay que tener cuidado. Los valores están con punto y coma para esos valores. Entonces aquí vamos a cambiar. Vamos a cambiar el punto por la coma para que me lo tome como valor. Oh, ¿qué fue que hice? Punto y reemplazamos por coma. Reemplazar todo. No, me está haciendo algo rarísimo. Tendríamos que hacerlo manual. Sí, para que me vaya cogiendo los datos. Pero bueno, ese es un detalle que ustedes ya manejarán cuando bajen los datos. Entonces, miren, de la estación de el aeropuerto, aquí están las fechas. Desde 2000, 2001, 2002 hasta el 2021 tenemos temperaturas anuales, esto era anual, ¿cierto? Lo que le dijimos, la anual, y esta es la temperatura máxima, la máxima que se presentó en el año. Entonces esto ya nos ayudaría a relacionar con la precipitación, que haríamos lo mismo, tomaríamos la precipitación anual y haríamos la división, ¿no? Ojo que sea de las mismas fechas y la misma estación. Entonces, para la misma estación Antonio Nariño sacamos los mismos datos para precipitación anual, la máxima anual, y haríamos la división. Me quedan las dudas. La clasificación LAM utiliza como variables de entrada la precipitación media anual, así, expresada en milímetros y la temperatura media anual. Miren que yo copié, yo saqué la máxima, la temperatura máxima, no es la temperatura máxima, es la media anual la que debemos tomar, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que verificar que los datos sean los correctos, los que nos dice la metodología. Entonces, yo tengo que buscar en los datos de IDEAM precipitación media anual y temperatura media anual, no la mínima ni la máxima. Si no existen, si no están calculados, tenemos que bajar los datos mensuales y sacar la temperatura media anual. Ahí vimos que no había, los mensuales no habían, pero creo que la media anual sí había, ¿no? Entonces, de eso se trata el ejercicio, de que ustedes busquen la temperatura media anual por lo menos en unos 20 años, y en lo posible 30, hagan el promedio y hagan esta división, ¿no? Esta división de precipitación sobre temperatura para verificar pues la clasificación climática. Entonces aquí tengo 20 años, aquí no voy a poder sacar el promedio porque los está tomando como texto,
pero ustedes ya harían ese ejercicio, ¿no? Entonces, por favor, empiecen a trabajar ya con estos datos de IDEAN para que vayan viendo que van a tener dificultades. Algunas cuencas probablemente no van a tener estaciones dentro, entonces hay que buscar las más cercanas. Algunas no van a tener suficiente información. Hay datos, hay datos, hay estaciones que tienen pocos datos. Aquí, por ejemplo, estas sí tienen los 21 datos. En esta de aquí, que es la estación de 13 años, entonces uno puede ponerle rangos de 50 años ahí en las fechas, pero no va a poder tener todos los datos, ¿no? Porque no todas las estaciones han sistematizado esta información. Ok, entonces para que vayan trabajándole a esto y viendo a ver dificultades, qué dificultades hay y cómo las vamos a resolver, porque la información pues no está tan disponible como debería o como quisiera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Revisemos los datos de precipitación. Borremos estas, limpiemos esto de temperatura, porque si no se nos suma. Y veamos los datos de precipitación. Precipitación estándar. Miren que aquí no tenemos la precipitación media anual, ¿no es cierto? Entonces, pero sí tenemos la precipitación total diaria. Y con eso entonces vamos a tener que aplicar pues los metodologías de estadística para sacar la precipitación media anual. Con con la precipitación diaria podemos obtener la mensual y con la mensual podemos obtener la anual. Es simplemente sacar los promedios y ya tendríamos ahí los datos que se requieren. Entonces busquemos esta, a ver qué nos da. Departamento. Seleccionamos todos los municipios y vemos todas las estaciones pues que ya habíamos visto anteriormente y buscamos aquí cuáles, pero estos no tienen datos. Sino que le falta poner la fecha, ¿no, profe? Ah, perdón. Busquemos desde 2000 igual hasta la fecha. Ay, perdón. Veamos aquí si en la especial nos da. Aquí nos está dando la precipitación total mensual. Seleccionémosla. Ya son datos más procesados. Departamento de Nariño. Y municipios todos. Aquí sí ya tenemos datos, miren. Seleccionemos la del aeropuerto, que esta es como la más completa. 267. Y la de, no sé si esta es la de Botana. Botana.
¿Tana tiene? Sí, tiene 266. Universidad de Nariño. Universidad de Nariño no tiene, porque es que esa no tiene fluviógrafo. Entonces con estas dos. La de Bonuco tal vez. O Bonuco sí tiene. Eso. Listo, entonces agregamos a la consulta. Y descargamos. Precipitación desde 2000 a 2022. 2021. Aquí ya está. No hubo datos de 2000, ¿no? Entonces tenemos datos de menos tiempo. 2016 y son diarios. Nos dio datos diarios. Y aquí están todos los valores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque necesitamos la precipitación media mensual. Hay que tomar estos datos diarios y sacar la precipitación mensual, media mensual con promedio, y una vez que tengamos la mensual, pues sacar la anual. Igual da lo mismo sacar el promedio total anual, ¿no? Entonces, por cada año tendríamos un valor de precipitación. (2018, 19 y 20 y 21). Entonces solo tenemos desde 2016, hay que hacer el procedimiento estadístico para... más adelante, cuando hablemos de precipitación, las anuales, a partir de las diarias, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Listo, entonces si no hay preguntas, dejamos ahí. Continuamos la próxima.